Bueno, vamos entonces con el estudio de la palabra, ¿le parece? Amén. Sí, hoy dijimos que vamos a hablar acerca de la fe. La perla la dejamos para mañana. Y precisamente vamos a comenzar definiendo qué es la fe. La fe es una de las doctrinas de la iglesia. Recuerde que hemos iniciado un temario, el cual hemos llamado la doctrina de la iglesia. Y estuvimos hablando de la primera doctrina, que es Dios. La segunda doctrina, que es la gracia. Hoy vamos a hablar de la tercera doctrina, que desde mi cosmovisión creo que es la fe. ¿Ya? Y comencemos definiendo qué es fe desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, la definición de la fe la encontramos, y creo que es conocido para todos, en Hebreos capítulo 11, el verso 1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí tiene usted. ¿Qué es fe? Bueno, ya sabe, léalo en Hebreos capítulo 11, verso 1. Hubo una discusión muy importante en el pasado entre varias escuelas con respecto a la fe. La escuela luterana decía que solo se necesita fe. ¿Sí? Porque desde el punto de vista de ellos, la fe es la que hace posible que el individuo pueda creer en la obra justificadora de Cristo. Sí. Entonces él lo plantea desde ahí, ¿ya? Sin embargo, hay otra escuela, que es la escuela tomasista, que plantea que fe sin conocimiento es igual a ignorancia. Y cuando uno analiza las dos posturas, entonces tiene que llegar a una conclusión, en el sentido de que tenía más razón Tomás de Aquino que Martín Lutero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír. O sea, ¿se requiere qué? Escuchar, ¿no? Conocimiento. Y como consecuencia de esto, adquirir un conocimiento para. Exactamente. Entonces yo no puedo tener fe si no sé en quién la voy a depositar. Y para que eso se dé, yo requiero de conocimiento. Pablo se matricula muy bien en ese concepto diciendo, la fe viene por el oír. Y el oír no cualquier cosa, porque es también bastante importante que nos liberemos de ese concepto tradicional en el sentido de que la fe es ciega. ¿Ha escuchado usted decir eso? Yo tengo una fe ciega. Bueno, es que hay varias frases que se han acuñado acerca de la fe que son completamente falsas. Por eso. Esa una, y ahorita yo creo que hablaremos de otra que también es muy falsa. Por ejemplo, la fe mueve montañas. Imagínese usted, eso no tiene sentido. Quien lo dice sin conocimiento. O sea que valdría la pena volver a decir, es una fe que ciega, porque fe sin conocimiento, pues, va dirigida a nada. Cuando yo digo tengo una fe ciega, cuando yo digo solamente tenga fe, cuando yo digo la fe mueve montañas, cuando yo digo solamente crea, pues entonces las personas están desubicadas al respecto. Es decir, a lo que en sí es la fe. Entonces, por eso es bueno que tengamos en cuenta tres cosas muy importantes. Una, ¿qué es la fe? Ya la definió el pastor basado en la Biblia. Y dos, esas dos ponencias o posturas acerca de la fe de dos importantes personajes que han hecho historia en el campo teológico, ¿ya? Y que usted y yo, yendo a la Biblia, vamos a encontrar entonces que sin duda alguna, para poder encontrar beneficios en Dios, es necesario tener en cuenta el verso 5 del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. ¿Lo ha leído?
Sí, señor. Dice textualmente, es necesario que el que se allega a Dios, o sea, está definiendo la fe. ¿En quién? A Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí es interesante saber en quién ponemos la fe. Y mire que en eso yo quisiera como que sustentarlo y darle un argumento más. Dice Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, como que les indica, les refuerza la idea de que se debe tener claridad acerca de la fe y en este sentido de la fe que ellos han recibido, porque uno podría aceptar casi que como una verdad parcial que la gente tiene distintas formas de creer, pero que no son la fe bíblica. Es decir, que terminan siendo una cosa distinta a lo que la Biblia dice acerca de la fe, y por eso es tan importante en esta mañana poder aclarar todo eso, ordenar y poner como en el lugar que deben estar estas doctrinas que estamos analizando. Claro, es que nadie vive sin fe. Si todos tienen algún tipo de fe, que es la primera cosa de la que creo que vamos a hablar. Claro. Todo ser humano. Imagínense que la Biblia dice que el que no cree a Dios tiene que creer a la mentira. Y no lo digo yo. Lo dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2. Entonces, todos los seres humanos creen en algo. Nadie puede vivir sin creer. El ateo mismo que dice que no cree, cree que Dios no existe. Que Dios no existe. Entonces, miren lo interesante y lo profundo que es esto cuando entramos en materia a buscar dar de alguna manera respuesta a muchos interrogantes que surgen en la vida del cristianismo en relación a su fe. Entonces, partamos de la premisa que todo el mundo tiene fe. El problema es, la fe que tiene es la que ha sido dada a los santos como una expresión de la gracia de Dios. Porque si su fe no es acorde a la fe que ha sido dada a los santos, ¿y cuál fue la fe que le fue dada a los santos? Bueno, esa fe que hizo que el hombre pudiese creer en la obra justificadora, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5. ¿Lo recuerdas? Sí, señor. Leámoslo. Amén. Vamos a leer Romanos. Capítulo 5, el versículo 1. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene. Entonces la fe que le fue dada a los santos es la capacidad dada por Dios para que la gente pueda encontrar en Jesucristo las respuestas a sus necesidades en todas las áreas de la vida, entre ellas la más importante, la relacionada a la eternidad. Entonces, por eso ahí es donde usted y yo tenemos que sentarnos a pensar qué clase de fe tengo yo. ¿Recuerdas la fe de la viejita? ¿Sí la recuerda? La viejita que oró para que se moviera la montaña. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se levanta a las 5 de la mañana y ve la montaña ahí? Entonces ella expresa que ella sí sabía que la montaña no se iba a mover a pesar de haber orado toda la noche. O sea que perdió el tiempo. Eso se llama una fe ciega. Una fe sin sentido. Y mire, pastor, yo voy a aprovechar acá, porque yo he vivido ya unos años. Y como pastor, pues también llevo algunos añitos. Yo fui pastor en una iglesia y espero que esto le sirva a la gente. Y lo hago con el ánimo de que usted comprenda lo importante que es la fe puesta en Dios y no una fe sin conocimiento. Un muchacho de 12 años se ha enfermado, ha tenido
no sé cómo lo llaman ustedes desde el punto de vista médico. En nuestro lenguaje de pueblo decimos un rebote de lombrices o parásitos. Sí, sí, sí. No sé cómo lo llaman ustedes. Sí, un dolor abdominal secundario a una parasitosis intestinal. A eso, las palabras del científico. Pues como yo soy de por allá del campo, solo sé hablar de lombrices, amebas y todas aquellas cosas que afectan la salud de los seres humanos. Al muchacho de 12 años le ha dado, nosotros decimos, un rebote. Sí. Pues no sé cuántos de los viejos conmigo habrán tenido experiencias que en aquellos tiempos se purgaba la gente y las personas arrojaban las lombrices. Y cuando no existía ese control se le salían hasta por las narices, no sé. Bueno, o sea que eso también sí lo conoce usted. Sí, sí. Entonces, un rebote de eso le ha dado a un muchacho de 12 años, hijo de un creyente. Hay muchas medidas, yo qué sé, caseras, la medicina de los abuelos, que se pueden usar y evitar que eso se dé. Pero este creyente creía mucho en Dios. Y a causa de su fe en Dios, le parecía que era pecado utilizar determinados recursos que tenían a la mano para evitar ese problema en su hijo. Así que simplemente creyó que Dios le iba a quitar el problema de parásitos a su hijo. Pero, oh sorpresa, los parásitos mataron al muchacho de 12 años. Entonces viene el interrogante. ¿Cuál es la fe que tenía ese creyente? ¿En qué la tenía puesta? ¿Por qué si creía tanto, los parásitos hicieron lo que hicieron? ¿Ya? Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar. Cuando yo soy cristiano y estoy convencido que Dios hace una obra, debo de tener en cuenta cosas tan importantes como, uno, la voluntad de Dios. Porque queda la sensación de que Dios no lo oyó, o que su fe no estaba puesta en Dios, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a entender, ¿fue la voluntad de Dios? ¿O fue mi descuido? ¿Qué tal si yo hablo en el lenguaje del campo? Cuando yo era niño, nuestros padres nos trataban las enfermedades de una manera muy diferente. Que tiene mucha fiebre el niño. Bueno, hagámosle una cama de matarratón y acostémoslo ahí. Y la fiebre se iba. Que tiene un dolor de cabeza intenso, una migraña, pues démosle agua de cuasia. Y que con eso se le va. O sea, eran medicinas ahí, que estaban ahí en la huerta. Sí. Entonces, uno en ese orden de ideas llega a la conclusión de que ¿por qué ese padre de familia, al ver el problema que tenía, no dijo, venga, hagámosle un jugo de paico? Que en ese tiempo nos decían que con ese jugo de paico el problema de las lombrices se controlaba. ¿O por qué no haberle hecho un machacado de ajo? Que también decían que con eso se quitaba. No, él simplemente dijo, yo voy a dejar. Y voy a creer que Dios lo va a sanar. Y el niño se ha muerto. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese agotado esos recursos naturales que tenía? ¿Sería que se hubiera podido evitar la muerte del niño? Se los dejo para que reflexionen. Y esto lo hago para que usted tenga en cuenta cuando va a orar, a quién le va a orar y haber hecho el análisis si son cosas que usted puede hacer o son cosas que Dios solo puede hacer. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista bíblico,
Dios hizo lo que el hombre no podía hacer. Pero lo que el hombre podía hacer, Dios dejó que el hombre lo hiciera. ¿Ya? Entonces, el ciego Bartimeo por su propia cuenta no podía recuperar la vista. El único que podía darle la vista, ¿quién era? Jesús. Exactamente. Pero sí podía acercarse. La mujer que sufría el flujo de sangre, por su propia cuenta y por medios médicos, no pudo sanarse, pero sí pudo acercarse. Esto lo hago como para que usted comprenda que lo que yo puedo hacer, Dios no lo va a hacer. No había manera de que Lázaro resucitara por sí mismo. Inclusive ni los discípulos en ese momento podían hacerlo, porque aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. El único que podía oficiar la resurrección era Jesús. Y yo me hago una pregunta. Si Jesús podía resucitar a Lázaro, ¿no podía hacer que los lienzos se hicieran rotos y él se levantara libre? De poder podía. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque le dejó una tarea ¿a quiénes? A sus discípulos. Él ha salido vivo. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Desatadle y dejadle ir. La idea con este argumento bíblico es que en las decisiones que se requieren fe, pensemos nosotros, si lo que tengo delante lo puedo solucionar yo o definitivamente tiene que ser Dios. Porque vamos al Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento encontramos a Ezequías. Si Dios le añadió 15 años más de vida a Ezequías, no podía sanarle el problema que tenía de su gota, porque eso era lo que él tenía. Dios no podía sanar, si le dio la vida 15 años más, no podía sanarle la enfermedad de gota que tenía. Sí podía. Y entonces, ¿por qué le dice, ve, haz un emplasto de higos y colócalo ahí? O sea, esto es muy importante. Haz un emplasto de higos y colócalo ahí. Busco con esto que usted entienda. O sea, que hay cosas que usted no puede hacer. Y esas son, busco con esto que usted entienda. Si usted tiene que hay cosas que usted no puede hacer. Y esas son en Dios, no en cualquier cosa. Pero habrán cosas que usted podrá hacer. En Dios, las cuales Dios va a dejar que usted lo haga. Pero habrán cosas que usted podrá hacer. Muy importante, pastor. En Dios, las cuales Dios va a dejar que usted lo haga. Pero habrán cosas que usted. Yo siempre he predicado, en Dios, las cuales Dios va a dejar. Que hay un error en los cristianos. Yo siempre, y ojalá que sirva de orientación al pastor que está iniciando. Que hay un error de pronto al pastor que tiene muchos años, pero que sirva de detenido en este campo que está iniciando. Que hay un error de pronto al pastor que tiene todo enfermo que llega a la iglesia detenido en este campo. Dicen que es un espíritu. Hay un error de pronto. Entonces echan espíritus por toda parte. Y resulta que en ese campo es bueno que la persona aprenda. ¿Por qué? Porque no todas las enfermedades son espíritus. Entonces, cuando las enfermedades son provocadas por espíritus, por demonios, pues se requiere la intervención de Dios. Y para ello se requiere la fe. Pero hay enfermedades que nosotros no las buscamos. Una alimentación inadecuada, por ejemplo. ¿Cierto? Un accidente. Yo te lo digo porque he visto pastores orando por una persona que tiene una excesiva carga de trabajo y le genera un tremendo dolor de cabeza. Y el pastor ahí media hora echando un demonio fuera. Cuando esa mujer lo que necesita o esa persona es que reposo. De pronto lo que medican los médicos, ¿no? ¿Cómo es un ibuprofeno?
No, pero lo que dice usted es completamente cierto y es que ocurre para todos los casos. O sea, queremos adjudicar a fuerzas sobrenaturales hechos que son consecuencia más de nuestra manera de vivir. actuar y de manejar nuestra salud física. Y en consecuencia, entonces también queremos soluciones sobrenaturales a hechos que se pueden solucionar de manera natural con la toma de una decisión que nos conduzca a la eliminación de ese factor que provoca eso. Pero hermano Carlos, yo quisiera preguntarle en este sentido, entonces todos los seres humanos tenemos algún grado de fe, pero una fe que puede estar mal direccionada. Entonces, en este sentido, esa fe salvadora, que sería otra acepción de la fe, debe tener como objeto a Dios. Pero ¿cómo logra alguien tener esa fe dirigida hacia Dios como el objeto de esta? Dada por Dios, porque la fe es una expresión de la gracia de Dios. Eso. O sea, Dios da la fe a través del oír su palabra. La fe viene por el oír. O sea, la palabra activa la fe. Desde el punto de vista palabra de Dios, nosotros no somos dignos que Él nos la haya dado. Y aparte de eso, la palabra de Dios tiene una esencia que activa la capacidad de creer en un ser supremo y soberano que es el autor y consumador de la fe, que es Dios. O sea, todos tenemos una fe natural. Y hay varias maneras de profesar, de decir que tengo fe. O sea, todos tenemos una fe natural. Sí, pero entonces de algún modo todos tenemos un grado de fe, claro, todos los individuos, también como una expresión de la gracia de Dios. Sí. Y el escuchar la palabra de Dios hace que ese conocimiento que adquirimos a través de escuchar la palabra de Dios direccione nuestra fe hacia Dios, que debiera ser siempre el objeto de nuestra fe. Claro. Es ahí entonces donde, a causa de la falta de conocimiento, las personas se confunden y cuestionan inclusive muchas veces a Dios cuando la fe de ellos no ha sido direccionada a Dios. Entonces cuestionan muchas cosas. Entonces comencemos por decir que hay una fe natural, que es un resultado de la gracia de Dios en el campo de que el ser humano dice, voy a hacer esto y va y lo hace. Voy a sembrar el maíz creyendo que va a traer cosecha. Voy a hacer cargar la novillona pensando que tendrá una cría. Es algo natural en el ser humano. Me voy a levantar de la cama y se levanta. Cree que puede hacerlo. ¿Ya? Hay una anécdota muy interesante que leí en un libro que titula Un sitio en la cumbre. No sé si usted lo habrá leído. No. Y dice de un hombre de 98 años que ha sufrido más de 90 fracturas en un accidente. Lo han llevado al hospital y el hombre llega el día en que le dan de salida, le dan la salida. Van todos sus familiares a tratar de sacarlo, a ayudarlo, porque ya es un anciano de más de 90 años y se supone que está muy limitado. Sin embargo, dice que ante el asombro de todos, cuando le brindaron la ayuda, él dijo, no, yo puedo, yo soy capaz. Eso se llama fe natural. Eso es fe natural. De esa fe tenemos todos. Pero hay una fe que no es natural, que es sobrenatural, que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre a través de la palabra. Recuerde que la esencia del cristianismo está fundamentada en tres cosas: Dios, gracia y fe. No se puede ser cristiano si no se cuenta con esos tres elementos. ¿Ya? Entonces yo no puedo creer si no hay Dios. Pero yo no puedo creer si no se me da la capacidad. Entonces, cuando se me da esa capacidad de creer, es una expresión de la gracia. Por eso estamos hablando de Dios, gracia y fe. Entonces, cuando hablamos de esa fe dada por Dios, que es la que menciona Judas, esa fe no es natural. Esa fe es sobrenatural. Viene de Dios. Es un fruto del Espíritu. Si tú lo lees
en el capítulo 5, el verso 22 en lo adelante de la carta a los Gálatas dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nadie, escuche, para creer en Dios, tiene que recibir por la gracia de Dios esa capacidad de creer en la obra que Jesucristo hizo. Tiene que tener esa parte que no nace con el hombre, que es dada por Dios para poder confiar en las promesas de Dios. Eso ya es diferente a la fe natural. Y cuando entramos a ese campo, entonces ya vamos a tener que pensar en cosas tan importantes como la fe que hace posible que podamos creer en la obra justificadora de Cristo para ser declarados inocentes y en consecuencia ser salvos. Fe salvífica, llaman algunos. Así es, la fe salvífica, esa que me hace pensar que la obra de Jesús es suficiente para mi salvación, y de la cual Pablo habla en la carta a los Romanos capítulo 5. Sí. Y de la que Judas dice que le fue dada a los santos. Entonces, cuando yo llego a ese campo, puede venir cualquier cantidad de avalanchas contrarias al Dios que yo tengo, en el Dios que yo creo, pero yo he recibido por la gracia de Dios una fe que ha fortalecido mi esperanza, que ha disipado mis dudas, que ha hecho posible que en mi vida se dé un cambio de transformación que produce en mí, como dice Pablo en otra de sus cartas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí es donde entonces tenemos que establecer diferencias. Esa fe que hace posible que los creyentes en cualquier parte del mundo, no importando su clase, ni su formación académica, ni su raza, puedan creer, como dice Pablo en la carta a los Romanos. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y da la explicación. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hablar de esa fe es precisamente la que hizo que el capítulo 11 aparezca. Porque deja ver a los héroes de la fe en las faenas de la vida, enfrentando cualquier diversidad de problemas adversos, pero ellos siempre confiaron, creyeron en ese Dios que no solamente les había hecho sentir, experimentar cosas maravillosas en sus vidas, sino que los llevaba a mirar a un proyecto de vida eterno. Ese es, o esa es, la fe salvífica que algunos llaman, la fe que es dada a los santos, según Judas, la fe que se recibe por el oír la palabra de Dios, que genera conocimiento, y ese conocimiento produce liberación, y esa liberación produce capacidad de acercarse en plena certidumbre de fe al trono de la gracia para alcanzar en él el oportuno socorro. Entonces, es muy importante que nos detengamos a pensar cómo creo yo y en quién creo yo. Porque hay mucha gente que cree en Diosecito. Otros creen en el Dios mandadero de su parte, ¿no? Dios tiene. Y se nos olvida el Padre nuestro, que nos enseña que no es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. Y después que se haga aquí como Él quiera. Entonces, ojalá que usted tenga bien direccionada su fe salvífica, porque cuando eso se da, entonces se acaban los cristianos, entre comillas, que dicen que no volvieron a la iglesia porque no los saludaron, por ejemplo.
Que no volvieron a la iglesia porque, yo qué sé, tuvo una crisis económica y en la iglesia no le dieron un mercado. ¿Sí? Esos cristianos que dicen que no volvieron a la iglesia simplemente porque el pastor les cae mal. Los hay, ¿no? Claro que los hay. Y no poquitos. Hay muchos. Hermano Carlos, y en ese sentido, bueno, es que como que se interconecta todo, ¿no? Todo. Porque entonces esa fe natural que a través del oír, entonces el Espíritu Santo comienza a orar, y el conocer a través de la palabra el carácter de Dios, hace que surja en el individuo una fe bien direccionada y cuyo objeto termina siendo ese Dios del cual se conoce el carácter, a través pues de también la veracidad de la palabra de Dios. Y creemos con certeza, con absoluta certidumbre, de que esa obra salvadora de Cristo nos hace justos y nos permite alcanzar la salvación. Pienso yo aquí haciendo un análisis muy somero de que justo eso pudo haber pasado con este afamado teólogo Martín Lutero cuando mencionó eso de que era solo fe, por esa controversia que había allá, ¿no? Alrededor de esa frase famosa que decía Tetzel, de que cae la moneda en el fondo del recipiente y el alma de su difunto sale directamente al cielo. Entonces, con las indulgencias. Sí, exacto, la contraposición entre las obras y la fe. Que tenía de por medio una parte esencial en el resultado de ello, que era la justificación. Porque mientras la religión decía que los hombres eran justificados por las obras, Lutero decía que era justificado por la fe, que es ahí donde nace la controversia. Entonces llegan las dos escuelas a entrar en oposición, porque en el análisis y en la profundización del manejo teológico se llega a la conclusión de que fe, simplemente fe. El otro dice, no, se requiere conocimiento. Exacto. Ya se requiere conocimiento. Que ese conocimiento se adquiere a través de la palabra. Y por eso es tan importante eso que a veces uno dice, no, ¿qué tanto uno escucha o qué escucha? Porque eso que uno escucha puede direccionar su fe. Al punto que entre nosotros se ha hecho muy común, por traer a colación esto de las culturas orientales acerca del poder de la palabra y de la repetición de la palabra, al punto que cala entre nosotros esa positividad del pensamiento, como si la palabra tuviese un poder. Y yo quisiera aclarar, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, la palabra no tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder. Y en ese sentido, retornar a la primera pregunta, la segunda pregunta. Pero espérate, porque si usted ha dicho una cosa, usted ha dicho una perla ahí muy importante. Porque eso nos lleva a cuestionar severamente el planteamiento de la teología de la prosperidad. Decláralo, te lo profetizo, créelo. Entonces, manipulan a la gente que no tiene conocimiento. Y por eso es importante aquí que tengamos en cuenta que la palabra no tiene poder. La que sí tiene poder es la palabra de Dios, porque uno va a encontrar en la Biblia declaraciones de Jesús que dieron el resultado inmediato. Convocatoria de Jesús a que crean a la palabra de Él. Porque la palabra de Dios es la expresión de Dios al mundo externo. Es lo que Dios es y que quiere que el mundo conozca. Y por eso cuando uno lee San Juan 1, encuentra que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que por esa palabra que se hizo carne fue creado el universo. Y que sin esa palabra nada de lo que hay hecho fue hecho. Entonces aquí hay que establecer diferencia. ¿Qué clase de palabra creo?
Porque cuando, ya dijimos al principio, pastor, que todos los seres humanos tienen que creer en algo. Entonces, cuando las personas creen en la palabra del materialista, terminan vacíos. Cuando las personas creen en la palabra de Dios, terminan llenos. Porque la palabra genera fe. Y la fe produce acercamiento. Y da un algo muy importante en la vida del creyente, que es la justificación, la cual le va a traer paz. Y va a ser posible de que su caminar siempre esté direccionado en pos del que trajo su paz. Por eso, dependiendo de la fe en lo que yo la deposite, así es el resultado. Todo el mundo tiene fe, pero los resultados son diversos. De acuerdo en quién he puesto la fe. Exacto. Y ahí es donde entonces se controvierte la idea de que la fe mueve montañas. Exactamente. Entonces, no es la fe la que mueve montañas. ¿No? Una fe direccionada en un Dios capaz de mover la montaña es lo que hace que la montaña se mueva. Exactamente. Y que también hay que tenerlo en cuenta el texto en el contexto que se da. ¿Cierto? Sí. Porque Jesús no simplemente estaba diciendo ese monte. No, es más bien los problemas que se suscitan en el diario vivir del individuo, que a veces se les convierten en unas cimas impasables, pero que en la medida que la persona puede creer en el Dios que tiene el control, él puede superar cualquier cantidad de adversidades. Ahora, hablando en ese campo tan importante, vale la pena que nos detengamos a establecer otras diferencias relacionadas con la fe. Porque ya hablamos de la fe natural, la cual todos los seres humanos tienen, que es dada por Dios, pero que no es un fruto del Espíritu. Ojo, que en los dones que se llaman gracias de Dios, hay unos que son naturales y hay otros que no son naturales. Entonces, por eso tenemos a esas personas que de 4 o 5 años manejan un instrumento, son compositores, manejan las matemáticas. Un muchacho de 10 años está haciendo 2 carreras universitarias a la vez. Esos son dones de la gracia de Dios, pero dentro del campo, ¿qué? Natural, que es lo que menciona el Salmo 68, el verso 18. Subiendo a lo alto, Dios llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Entonces, hay unos dones que son la expresión de la gracia de Dios en el campo natural. Hay otros dones que son una expresión de la gracia de Dios, pero son espirituales. Y en esos dones espirituales comenzamos pensando, uno, que la fe como don tiene una particularidad. Y es la forma como funciona. Porque no es lo mismo creer que Dios me salva y efectivamente ser salvo, a pensar que yo digo algo y que lo que yo digo se da. Ahí es donde va a aparecer el don de fe. Cuando uno lee el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, hay una dificultad muy interesante entre Acab y Elías Tisbita. El problema es que ha habido una sequía. Y mire lo que dice la Escritura. Entonces Elías, estoy leyendo el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia si no es por mi palabra. Es muy interesante. No habrá lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos el paralítico del templo de la Hermosa. Si usted mira bien el escenario,
Él espera que le den unas monedas. Pero mire lo que le dice Pedro. No tengo plata ni oro. Lo que tengo, mío, te doy. Levántate y anda. Mostrando con ello que el don de fe en el individuo hace que los milagros o señales o prodigios que se den los haga como si fueran de su propia naturaleza. Que eso es lo que está pasando acá. Entonces ahí es donde las personas deben de establecer las diferencias en la funcionabilidad de la fe. Porque ambos son resultados de la fe, pero en campos diferentes. Ahora, cuando entramos al campo del fruto, porque el fruto del Espíritu también es un don de Dios. Sí. Pero hay una parte que se llama fe. Y esa diferencia de la fe salvadora, a diferencia del don de fe que funciona según la circunstancia y como si fuese parte del individuo que hace la obra, el fruto lo que produce en el creyente es esperanza. Pueden venir muchas dificultades, pueden venir muchos problemas, pero yo sigo confiando, yo sigo esperando en que Dios me dará la victoria. Que dicen los estudiosos que el término de cuando se describen los frutos del Espíritu podría haber sido también traducido como fidelidad. Entonces creo que tiene todo el sentido, como esa capacidad, como fruto de mantenerse fiel a pesar de las circunstancias por las cuales atraviesa el individuo, que en este caso pues es un cristiano. Claro, y si es un cristiano, ya es salvo. Pero hay problemas que se le presentan. Entonces es donde entra a funcionar esa gracia llamada fe como fruto, que es como el sustento, como el que le dice, venga, usted puede, vamos, sigue adelante. Y encontramos creyentes que dicen que toda su vida ha sido complicada, pero que a pesar de todo, ahí están en la brecha. Ahí están en la brecha, perseverando y creyendo que Dios les dará la victoria. Y no considera usted que justo ahí es donde se requiere la fe, ¿no? Es decir, espéreme, me hago entender un poco. Es que hay gente que a veces alardea de una permanente convicción acerca de lo que han creído y pareciese que nunca hubiesen venido dudas a su vida. Si nunca han venido dudas a su vida o circunstancias adversas, no se requeriría de fe. La fe se viene a requerir justo en aquellos momentos en que nuestra humanidad como que nos conduce a pensar que somos incapaces de superar o atravesar esa circunstancia por la que estamos viviendo. Entonces alguien dice, no, está llegando la duda. ¿Qué mala es la duda? No, pensaría yo con base en esto, que justo cuando aparece la duda es donde se hace efectiva la fe como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro, es que hay algo que usted y yo debemos de comprender. Hay una ley natural y hay una ley espiritual. Entonces, hablemos de la ley natural para ilustrar lo espiritual. En el África surgió una plaga que afecta a los caficultores o los cafetales. Sí. Se llamaba la broca. Que hubo acá en Colombia, Claro, ¿no? hay en Colombia. Mire los cafetales, Exacto. mire la broca. Exacto. Comercial del profesor Yarugo. Entonces, a diferencia de Colombia, ¿qué dijeron en el África? ¿Quién invitó a la broca? Apareció. Pues debe de aparecer algo natural que combata la broca. Entonces ellos no comenzaron a fumigar los cafetales, sino que dejaron que se levantara alguien natural que combatiera ese mal y ellos pudieran conservar sus cafetales sin afectar el medio ambiente y los ecosistemas
que se dan en la tierra. ¿Qué hicieron en Colombia? Consigamos homicidas y matemos porque lo que nos importa es plata. Eso como para ilustrarles el campo natural. En el campo espiritual hay una bendición muy grande. Y es que solo cuando viene el problema es cuando aparece el agente que combate ese problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a obrar la fe si no hay el motivo para que la fe obre? Entonces tiene que aparecer el problema para que desde el campo espiritual aparezca ese agente que llamamos fe, que hace posible que podamos superar el problema. Yo siempre he dicho que hay una ventaja muy grande del cristiano, porque es que Satanás tiene que esperar el momento para atacar, pero Dios tiene la solución antes de que el diablo ataque. Por eso es que los cristianos podemos ser vencedores. ¿Ya? La ciencia le tocó enfrentar la pandemia y los cogió a todos desprevenidos. Nadie sabía. Pero en la medicina de Dios, allá está reservado todo para combatir todo, para controlar todo lo que está viniendo y lo que vendrá. Entonces surge la inquietud o el interrogante de algunos. ¿Y entonces por qué, hermanos, se fueron por ese virus? Bueno, porque otros se fueron por un paro cardíaco. Y otros se fueron porque tuvieron un accidente de tránsito. Y otros se fueron porque se les subió el azúcar. Sí. Con esto solo quiero decir que la muerte es una ley y después de que Dios decide cerrar el oxígeno, ahí no vale que usted ore, que usted clame, que usted ayune, porque por encima de su voluntad y de sus sentimientos está la voluntad soberana de Dios. Y hay una ley establecida y a todos nos toca, unos de una manera y otros de otra. Pero así como muchos hermanos se han ido, muchos, pero muchos más han sobrevivido porque Dios los ha sanado. ¿Y cómo sucedió eso? A través de la fe. Pudieron creerle a Dios y Dios en su soberana voluntad determinó que el individuo siguiera otros días más. Yo he dicho una cosa y espero que no se escandalicen. Si los cristianos pudiésemos creer lo suficientemente en Dios, buscaríamos mecanismos a través de los cuales minimizáramos el dolor, mas no la muerte. ¿Está claro? Porque la muerte es una ley. Y según Job capítulo 14, Dios le ha puesto límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Y hay casos claros en la Biblia. El caso de Ezequías. Que se le fueron prolongados. Exactamente. Los días. Claro. Entonces, nosotros tenemos que aprender en este campo a aceptar la voluntad de Dios, conscientes que mi fe no se marchita porque yo no reciba la sanidad y me vaya, sino que más bien se cumple el resultado de la fe, que es terminar la carrera, como dijo Pablo, ¿no? Sí, que es también en relación el fin. Exacto, es el fin de la fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Terminar la carrera. Ese es el fin de nuestra fe. Sí. El proyecto de vida de los mortales aquí va hasta la pensión y la casa y la vida sabrosa. Pero el proyecto de vida del cristiano va más allá. Sí, Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y yo quisiera preguntarle ya en estos últimos minutos una pregunta acerca de la fe. ¿Se contradicen Pablo y Santiago? Pablo hablando acerca de la fe sin obras y Santiago hablando de que la fe sin obras es muerta. Entonces es una pregunta que ha
Sí, la gente. que ha hecho que se genere controversia alrededor del tema de la fe. Y yo quisiera entonces que cerráramos, hermano Carlos, con usted respondiendo si existe o no controversia y entonces qué, porque pues la Biblia no se contradice como principio No, la Biblia conductor. nos contradecimos nosotros. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que hay dos posturas. Una que piensa que la fe se atiene a través de las obras. Y otros que pensamos que las obras son el resultado de la fe. Entonces, yo no debo de pensar que por las obras se multiplica o se exterioriza la fe, sino más bien, la fe produce obras. Por eso hay que mirar el contexto y en el campo que se da. Santiago lo dirige a un pueblo que estaba por tradición afectado por las obras. La ley decía, el que hiciere esto vivirá, el que no lo hiciere morirá. Pablo lo que está diciendo es que para que las obras de las cuales habla Santiago tengan sentido, deben de ser el resultado de mi fe. Porque la fe produce ¿qué? Obras. Y no las obras, fe. ¿Me hice entender? Sí. ¿Está claro? Una cosa es que yo obre para tener fe. Otra cosa es que la fe que yo tengo produzca obras. Y a eso es a lo que Pablo va al interpretar el pensamiento de Santiago. Se lo simplifico. En una temática de tiempo actual, ¿se hablan lenguas para ser salvo? ¿O se hablan lenguas porque se es salvo? Que es una temática que está ahora en el ambiente. En este sentido, el orden de los factores sí altera el producto. Pero ¿no? claro. El sentido, la lógica en la cual se dan estos procesos o resultados tiene vital importancia. Entonces, la mala interpretación es la que genera confusión. Entonces, aquí igualmente va a ocurrir en la fe. Porque cuando yo miro en la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y después de que es salvo, ¿qué? Echa fuera demonios y habla nuevas lenguas. Después de que es ¿qué? Salvo. Salvo. Eso es lo que dice el Evangelio. Eso no es una doctrina falsa y que se le ocurrió al pastor. No, es que la Biblia dice así. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A esos que son salvos. A esos que creen. Pero hay otra corriente que dice, no, se habla en lenguas para ser salvo. Si usted no habla en lenguas, no es salvo. Entonces, aquí ocurre igual. ¿Tienes que hacer obras para tener fe? No. Tienes que tener fe para que se vean las obras. ¿Está claro? Espero que nos quede de alguna manera, ¿cómo decirse? Perdone la redundancia, simple o claro lo que tiene que ver con la fe. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe funciona en todos los seres humanos, solo que hay una universal, que es la fe natural, todos la tienen, y hay otra que es dada por Dios, mediante su gracia, por el poder de su espíritu, que se exterioriza en tres campos diferentes. La que hace que yo pueda creer en la obra justificadora de Cristo, haciendo posible mi salvación. La que hace que yo haga maravillas y milagros como si fueran de mi propia cuenta, y ya miramos por lo menos 2 pasajes y hay otros más. Y la que es como fruto que me insta a seguir el camino a pesar de y por encima de. En todo caso, les invito para que puedan tener fe en todos los campos de la vida, a fin de que puedan alcanzar en Dios todas sus promesas. Pues está escrito, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cierto? Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir todos los que creyesen en él. Porque es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en una dificultad no pequeña de familia, los discípulos le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Así que la fe está a su alcance a través del conocimiento que recibes por la palabra de Dios. Nos vamos. El tiempo se fue, pastor.